Se dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusein. De la mañana con 6 minutos. ¿Qué harías tú en materia de transporte público? ¿Crees que se tiene que estatizar, es decir, quitar las concesiones y que lo administre el Estado? ¿Consideras que hay que subsidiar el transporte público, retirar concesiones, es decir, endurecer la supervisión del ente público, en este caso la Secretaría de Transporte? ¿Qué harías para tener un transporte público con mayor dignidad en la zona metropolitana de Guadalajara y a nivel estatal? Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buen miércoles, último día de mes. Último día del séptimo mes, ya se nos fue con casi todo el año. ¿Qué tal, Enrique? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todas. Un gusto estar aquí. A ver, si quieres comenzamos con la información más fresca. Crecimiento económico, 0.3% de crecimiento del país. Si lo comparamos con el primer semestre de 2019, es decir, primer semestre de 2019 versus primer semestre de 2018, 0.1% si lo comparamos con el trimestre previo, es decir, con enero-marzo de 2019, y 0.4% de crecimiento si hacemos la comparación con el primer trimestre de 2018. Pues panzazo, ¿no? Pero, Sí. Había versiones de esperar lo negativo. Hay un crecimiento marginal, como suelen decir los economistas. Y como bien dijiste al inicio, habrá quien lo vea medio lleno y habrá quien lo vea medio vacío. Los datos concretos son: la inversión pública y privada está frenada. Esta semana, justamente previendo esto, yo pienso, el secretario de Hacienda anuncia estos 485,000 millones para reactivar sobre todo obra pública y compras que habían estado en el grado de su ejercicio. Cambio de subsecretario de Hacienda y decir, vamos a gastar otra vez, con el fin sobre todo de generar confianza, porque la inversión más importante siempre, y digo más masiva, es la iniciativa privada, y esa no está sucediendo por falta de confianza, porque los indicadores no solo locales sino mundiales de la economía invitan a la prudencia a quienes tienen capitales, y ahora el país tiene que meter clochazo, segundón y volantazo, como decía un viejo comercial en la televisión, para que el segundo semestre sea muy bueno, para que compense el promedio de un primer semestre lento, que por lo demás suele ser así en los inicios de gobierno. Sí, Peña fue 0.7 anual, ¿no? Y también cometiendo el mismo error, que muchas veces tiene que ver con cómo se estructura la burocracia en los cambios de gobierno. Sí. Las reglas de operación cambian, la forma en que se gastan los recursos, pero pues un viejo economista, John Maynard Keynes, decía que si la economía estaba estancada, lo que debía hacer el gobierno era destapar hoyos y volverlos a tapar, ¿no? Con tal de gastar, así es, que le llegue dinero a los trabajadores, que los trabajadores consuman, que las tiendas, por lo tanto, puedan pedir más inventario, que los que producen, es decir, ese dinero que inicia como activar la rueda económica, ¿no? Sí, y en este caso, a diferencia de inicios de otros sexenios, también está en vilo la confianza entre gobierno e inversionistas, que se ha puesto en duda por las expresiones del presidente, por ciertas actitudes del presidente. Ojalá recapacite, y no porque cese la corrupción, no porque no se corte esa connivencia perversa entre poder político y poder económico, simplemente porque así funciona la economía. Mientras no se disponga de un modelo distinto, así funciona. Se necesita la inversión del dinero privado, y para que la inversión fluya se necesita confianza. Y el gobierno de la República tiene que hacerse cargo justo de lo que sucede al exterior. Hay que pensar también que Estados Unidos creció, y ha crecido no poco. Y es una de las muy pocas ocasiones, ¿no?, que no nos jala ese crecimiento. Nunca nos jala tanto, ¿eh? Pero no al nivel que estamos ahorita, que estamos prácticamente tablas. Sí, es que en realidad, si tú analizas cuáles son los factores que determinan el Producto Interno Bruto, pues vas a ver la inversión pública y privada, vas a ver el asunto de las exportaciones y vas a ver el consumo. Básicamente esas. El consumo está bien,
estable, la gente está consumiendo, es decir, no hay grandes diferencias con los años anteriores, las exportaciones han crecido, el problema es la inversión. O sea, es decir, ¿cómo nos jala la máquina de Estados Unidos con exportaciones? Así es. Pero si tienes la inversión tan caída, por lo que tú dices, Augusto, primero porque dejaste de gastar, pensando en que lo mejor era detener para evaluar si había corrupción o no, cosa que me parece que fue un error. Incluso hasta el propio Alfonso Romo lo aceptó y dijo, nos pasamos un poquito de lanza con esto de detener el gasto público. Y el gasto privado, y lo discutimos aquella vez con el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? El aeropuerto de Texcoco, que para mí no era un tema tan importante, pero sí mandó un mensaje. Eso. Y eso es lo que platicábamos, decíamos, tal vez por aventarte esta guerra, la del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, después tienes menos margen de maniobra pues para gastar más, para que haya más inversiones y por lo tanto haya estabilidad económica. Es decir, no tanto el aeropuerto per se, sino las consecuencias que se derivan de ese tipo de decisiones. Y el mensaje que envías a los inversionistas. Es cierto también que no hemos creado todos los empleos que se requieren, porque el crecimiento, uno de los factores que están en el crecimiento es por cada punto porcentual o por cada décima de un punto porcentual, son empleos que se dejan de crear. Y los jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo cada vez son más y están esperando eso. Cuando el país no crece, justamente también el empleo tiene un parón y un poco la desconfianza de los consumidores. El caso es que en la inflación, que tiene que ver con la canasta básica, sí es un poco más alta que la que vemos en la medición del todo. Es 3.9% la inflación, sí, ¿no? Está bastante contenida. Está todavía contenida. Mucho tiene que ver con el consumo, que si bien no sea, como dices, no se ha limitado tanto, de todas formas la gente no está gastando como solía. Yo creo que tiene que ver con la tasa de interés. También la tasa de interés está alta. Incluso en la entrevista que dio el presidente a Bloomberg el lunes por la noche, le pedí al Banco de México que reconsiderara la tasa de interés, porque si hay una apuesta por inversión pública, la que anunció Arturo Herrera, que como dices, ya estaba en el presupuesto, nada más hizo un anuncio como diciendo, ya viene una etapa de gasto, y reconsidera el Banco de México la tasa de interés, es posible que sí veamos un segundo semestre de 2019 mejor que el primero. Es decir, porque va a haber más inversión privada y más inversión pública. Sí, el Banco de México lo tiene que meditar bien. Justamente mañana la Fed en Estados Unidos anuncia también y iría a la baja. A México no le vendría mal, pero por otro lado, si dejas de ser atractivo para quienes tienen su capitales aquí, justo porque la tasa es atractiva, el dólar se va un poquito más alto. Entonces, tienes que privilegiar. Hay que buscar ahí el justo medio. La verdad es que un cuarto de punto no le vendría mal a la tasa y seguirá siendo muy competitiva. Sí. Pero a ver qué dice. Estamos en 8. Estamos, sí. Augusto Chacón, en Jalisco le fue mejor. 1.6% en el primer semestre de 2019, el séptimo estado con mayor crecimiento del país, que encabeza, por cierto, Sinaloa, con 6.1%, una tasa importante, sobre todo con actividades agrícolas, que es lo que más creció del país. Después está Chihuahua, 4.2%, Nuevo León con el 4%, Puebla con 3.8% y Yucatán con 3.4%. Sí, ahí hay que ponderar el crecimiento de las otras entidades, porque Jalisco tiene una economía muy potente, es un estado que tiene muchos años, muy fuerte, y hacerlo crecer 2 puntos no es cosa menor. Las economías menos poderosas, de pronto, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, viene bien un momento para las actividades primarias y el crecimiento se destapa mucho porque la economía avanza más ágilmente. Cuando Jalisco crece, lo que ahora nos dice la INEGI implica muchísimo, es una fuerza muy, muy grande. Creo que es una buena noticia e insisto, necesitamos ponderar, no está nada mal el dato para Jalisco, pero tampoco es extraño. Hemos estado creciendo. Bueno, el año pasado crecimos al 3.1 más y que el país creció al 2. Así es. O sea, 1.1% más que el promedio. Ya llevamos varios años, ¿no? Llevamos varios años tendencia, tal vez desde la gran recesión. Por eso empujar a un 2.5, 3% Jalisco no es cosa menor, porque es una economía pesada y potente. Es como Estados Unidos, que crees que Estados Unidos 2.9 es una cosa muy, muy fuerte. Es algo... Sí, porque como tú dices, una gran cantidad de recursos, ¿no? Así es. Las grandes economías tienden a crecer menos, ¿no? Y es lo que le sucede a Jalisco a escala nacional. Augusto, sobre las grillas que hay en torno a la Policía Metropolitana, ha habido toda una telenovela
esta semana. Todo comenzó con una discusión en Radio Metrópoli entre Pablo Lemus y la alcaldesa Marilena Limón, donde decía Lemus que Limón no se sumaba por temas personales, ella decía que no le gustaba el convenio, que estaban renunciando al artículo 115, que no lo conocía, que no lo incluso, conocía. el último. Después hubo versiones encontradas porque el propio secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, dijo que no, que sí la había conocido y que Lemus se sentó con ella. Es decir, estamos en todo este escenario de ver exactamente quién nos está diciendo la verdad sobre las negociaciones de la Policía Metropolitana. Pero este martes pasaron la mayoría de convenios por los cabildos de la zona metropolitana, y ya muy en la noche Marilena Limón dijo que lo va a analizar y que convoca el jueves a una sesión de su cabildo, del cabildo municipal de Tlaquepaque, para ver si apoyan o no este acuerdo. Y todos son del mismo partido, Augusto. Imagínate, si mañana en la Policía Metropolitana son de 6 partidos políticos distintos, eso no va a operar. Pero justamente ese es el meollo a analizar. Ha habido oposiciones en los cabildos, particularmente las de Morena, que han sido en bloque contra la firma de este convenio, salvo Tlajomulco, donde hubo un morenista que fue con el acuerdo. Pero nos sucede continuamente, Enrique. Nos ponemos a debatir sobre las relaciones entre los personajes, algunas de ellas políticas, otras no parecen políticas, parecen relaciones de telenovela, como lo dijiste. Y nadie nos dice, la oposición, por ejemplo, no dice, es que hay una mejor opción cuando estamos viendo la devastación. Están jugando Morena simplemente. Que siempre claro, contra, ¿no? Propongan lo que propongan. Necesitamos, hemos pedido coordinación todo el sexenio pasado, nos la pasamos pidiendo coordinación, no solo gobierno del estado, municipios, también gobierno federal. Ahora que esto se nos atraviesa, y se nos atraviesa regularmente porque no conocemos el plan completo y cuál es la propuesta. Tenemos algunos brochazos generales, un convenio general. Ya se reunirá la Junta de Gobierno del nuevo PD y nos dirá cuál es el plan operativo, aquello que nos pueda decir. Lo demás que sea estratégico para que tenga efecto, quizá se lo guarden. Pero de entrada no está mal que haya al menos una mirada metropolitana a cómo deben interactuar las distintas policías de las demarcaciones. Creo que, como nos sucede con la Guardia Nacional, con todos los bemoles que tienen, nos corresponde darles por lo pronto el beneficio de la duda, porque es urgente salir de este estado de cosas. Y eso implica también para los gobernantes que la vara la tienen muy alta, y que los vamos a medir no solo porque la vara esté muy alta y necesitamos que cese la violencia, sino que debe hacerlo en un corto plazo. Cualquier cosa genera ahorita un desencanto tremendo y rotura del tejido social y del capital social. Ahora, sí me parece, Augusto, que entre el primer saque del gobierno del Estado y los presidentes y lo que terminan pasando de convenio, sí hay una diferencia muy importante. Sí. O sea, básicamente la Policía Metropolitana no va a existir. O sea, es una junta de gobierno. De la Junta de Gobierno depende un comisario metropolitano. Los comisarios municipales dependen del comisario metropolitano en términos operativos. Nada más. Pero en términos políticos dependen de sus alcaldes. A mí estas, digamos, como mover todo el escenario, pero al final sigues con los problemas de quién es el mando. Cada uno tiene sus policías. Es, pues sí, mover todo, pero al final las dinámicas, en términos reales, pues, uno piensa desde la teoría que no van a cambiar mucho. Sí, parece que no. Se necesitaría una gran altura política para que los alcaldes ejerzan su potestad sobre sus comisarios solo a partir del OPD. Eso no luce fácil. ¿Cómo va a ser la información? ¿Quién nos va a dar la información? Si a un alcalde no le convienen los datos que tenga el nuevo OPD de la Policía Metropolitana, va a decir, no, yo tengo los míos aquí, yo tengo otros datos. No es así, cuando la información es central para construir confianza, para que veamos si las cosas están avanzando. Sí tiene todavía muchas aristas que tenemos que conocer y saber cómo las van a manejar. Va a requerir una mano fuerte, por un lado, de parte del nuevo comisario metropolitano, pero al mismo tiempo una gran dosis de habilidad política para poder congeniar eso. Depende del gobernador. Con miras a resolver, no con miras a que se lleven bien. La verdad, si se llevan mal y resuelven, nos tienen sin cuidado. Pero ¿dónde está esa mira a resolver? ¿Cuál es la oferta? ¿Dónde vamos a poder ver la incidencia en el corto y en el mediano plazo? Ese es el kit del asunto. O sea, yo creo que centralizar mucho tiene el riesgo del abuso de poder, pero también tiene la ventaja de la eficiencia, de la eficiencia en la toma de decisiones. ¿Sí? Descentralizar, como al final parece que va el modelo, pues tiene el riesgo de que sea
Es decir, no hay abuso de poder, o puede haber menos abuso de poder porque hay contrapeos internos, pero no hay ningún tipo de eficiencia. O sea, es como lo que pasó hace algunos años en la discusión de la Agencia Metropolitana y la Fuerza Única. Se discutió todo, al final llegaron a un acuerdo y no sirvió para nada. O sea, ni la agencia, ni la Fuerza Única sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque quisieron lograr los equilibrios, que los alcaldes salían contentos, que salían contentos los militares, que salían contentos el gobernador. No se pueden tomar decisiones de esa manera. Así es, más la parte en penumbras que tienen todas las policías y las de todo el país, de la infiltración y la repartición de territorios, que a final de cuentas el trabajo de la policía tiene que ver con la incidencia en territorios específicos. Los acuerdos que algunos malos elementos tengan en distintas zonas, por supuesto, pueden dinamitar la buena voluntad de una coordinación metropolitana, y ahí es donde la información puede no fluir o pueden estar jugando en contra de que este acuerdo llegue a fondo y se genere en verdad un modelo de policía metropolitana. Yo sí apostaba por, que les dejaran los municipios una fuerza para levantar borrachos, para todo este tipo de cosas, pero sí por una policía metropolitana fuerte, bien armada, bien equipada, con un solo mando, con un solo responsable. Ahora todos son responsables y nadie también, al mismo tiempo, ¿no? Yo coincido, necesitaríamos una policía de esta naturaleza. 9:22 a.m. Al corte, regresamos para hablar de transporte público. Va a estar con nosotros Susana de la Rosa, coordinadora de Futuro. Ellos presentaron un proyecto hace algunos días en torno al transporte público, y también hablaremos con el presidente de la FEU, porque ahorita a las 10 tienen rueda de prensa donde van a anunciar sus acciones en torno a la tarifa. 9:25 a.m. Desde la semana pasada que el gobierno del estado anunció el incremento en el costo del pasaje en el CITEUR, en el tren ligero y también en el BRT, y también al mismo tiempo anunciar que había una serie de rutas que ya estaban muy cerca de cumplir con los requisitos para hacer ruta empresa. Los distintos partidos políticos, organizaciones sociales se han posicionado en torno a este tema. ¿Qué hacer? Uno, con la tarifa para que sea más accesible para la mayoría de los ciudadanos, y segundo también, cómo hacer que el modelo sea sustentable de cara al futuro. Sigue con nosotros Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco ¿Cómo vamos? Y saludamos a Susana de la Rosa, que es coordinadora de Futuro. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, muy buenos días, Augusto. Ese es el cargo, ¿verdad? Susana, buen día. Coordinadora política. Coordinadora política. Hay otra compañera de Futuro. ¿Qué proponen ustedes, Susana, en términos específicos con el transporte público? Pues yo creo que lo importante es primero, pues mencionar, ¿no? Que como dice el gobernador, si lo ha hecho desde 2012, sin mejoras no hay aumento, entonces hay que tomar también en cuenta esa parte, pero también que no es válida la justificación que se hace con administraciones pasadas, ¿no? Y además en basarse en una tarifa técnica que tome en cuenta nada más las características de los vehículos y no en una tarifa social, que es lo que queremos poner también al centro de esta iniciativa. ¿Y qué es? Pues tomar en cuenta el salario de la gente, ¿no? ¿Qué cantidad de camiones toma la gente para ir a trabajar? No puede ser que en un video en el que están proponiendo, la rueda de prensa, en la que sale Alfaro junto con los empresarios, en el que se hace un acuerdo de voluntad y no se deja claro qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras. No se toma en cuenta tampoco el sector informal. Y además ahí asumen que el trabajador toma 4 camiones al día, ¿no? Entonces por eso se le va a dar la tarjeta de 10 pesos y pues ¿qué sucede ahí con las familias? Nos están volviendo a pedir abrocharnos el cinturón y pues eso no es justo, ¿no? Tanto aumenta la electricidad como el diésel y la gasolina para el gobierno, pues primero para los ciudadanos, ¿no? Entonces el costo político se ha decidido tomar sobre los ciudadanos, en lugar de verlo en otras áreas que ya se habían comprometido, ¿no? En la cuestión del prepago y de que el modelo ruta empresa pues sí pasara en su 100% de normas técnicas. Y haciendo una investigación con el equipo, hemos descubierto que incluso hay normas que han pasado con el 50% de las normas. O sea, hay unidades que se les ha dado, o rutas. Exacto. Que se les ha dado el aumento con el 50% de la norma. Exactamente, o incompleto, que incluso organizaciones civiles en 2017 hicieron una evaluación en la que se analizó la primera ruta troncal, que fue la de artesanos. Y ahí salió pues una evaluación del 79, ¿no? Y las notas eran como, pues no está tan mal, no, dijimos que 100%, ¿no? Y lo principal que fallaba era la frecuencia de paso, ¿no? La cuestión de los conductores, es importantísimo ponerlo al centro, cómo le está yendo a quienes manejan
pues el transporte público. O sea, sus derechos laborales. Se supone que, exacto, que tendrán que tener 8 horas ya fijas y tener pues un sueldo atractivo, además de la capacitación que habían prometido que se iba a garantizar, y eso tampoco se ha dado, ¿no? Y lo que menciono del 50% que descubrimos que han pasado hacia algunas rutas, lo vimos en el periódico oficial de Jalisco, y en eso se refiere a las bases legales, técnicas y financieras para el otorgamiento de concesión y nuevas rutas, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí que necesitamos checar, además de que no toda la comisión tarifaria o lo que había sido la validación de la tarifa, no todas las organizaciones estuvieron de acuerdo, ¿no? El Observatorio Ciudadano dijo que no, la representante de Jóvenes Salvaguarda dijo también que no, ¿no? Entonces, habría que ver por qué las organizaciones de sociedad ¿El usuario civil estuvo de acuerdo? Dicen que no. El usuario sí. Mira. Salió como de acuerdo en el dictamen. Sui generis, ¿no? Que le gusta que le incrementen la Así tarifa. es. Augusto, ¿cuántos tapatíos tenemos problemas o pueden llegar a tener problemas para pagar o enfrentar estos 9.50, que en realidad son 10, ¿eh? Porque a menos de que seas muy ordenadito, te lleves tu tostón, pues tienes que pagar 10 pesos porque no dan cambio las máquinas. Sí, no dan cambio y tampoco en algunos casos los choferes. En la más reciente encuesta de Jalisco ¿Cómo vamos?, que levantamos hacia finales de 2018, le preguntamos a las personas si en los últimos meses se han preocupado por quedarse sin alimentos. Y ha sido consistente en casi todos los levantamientos, en las 6 encuestas grandes que hemos hecho. 30% de las y los tapatíos nos dicen, yo sí me he preocupado por quedarme sin alimentos. 30%. O sea, que es la expresión más fuerte de una carencia económica. Pero si haces el cruce solo con los estratos socioeconómicos, medio, bajo y bajo, es 1 de cada 2. La mitad. La mitad que dice, yo sí me he preocupado por quedarme Y asumimos sin que alimentos. si alguien se preocupó por quedarse sin alimentos, seguramente también se ha preocupado por no poder Por moverse. supuesto, ¿no? Por no tener el dinero para moverse en la ciudad. Por ¿no? buscar el último peso que esté caído, que esté abajo de la cama, que esté en el fondo de la bolsa para completar la parte del pasaje. Y más allá de estos datos, creo que basta ver, y yo no lo he hecho en este sexenio, en el anterior sí, en donde se repartían los anteriormente llamados bienevales, las colas eran muy grandes. Yo creo que había colas donde la gente se quedaba más de 1 hora esperando que se lo dieran, y eso te da un retrato de cómo está la economía para ciertos sectores de la sociedad en Guadalajara. ¿Cuánto cuesta? De veras, un ahorro de 2 pesos, de 3 pesos, amerita unas horas de fila, y además se los daban, y ya sabemos que los estudiantes sufrían para que los choferes se los hicieran Yo buenos. me acuerdo en el Cooks, que la cola era, al lado de control escolar para los bienevales, era larguísima. Bueno, a eso te da una idea de cuánto hacen las familias por ahorrarse unos pesos. Eso desde la parte real de la economía en la ciudad. Por supuesto, el transporte público tiene una afectación en la calidad de vida, en la productividad, inclusive, por supuesto, en el tejido social. Ahora, las soluciones. Ustedes proponen que se subsidie el transporte público. Sí, es una parte y hay que pensarlo a largo plazo, por supuesto. La iniciativa que por ahora se quiere trabajar es convocarles primero este sábado 3 de agosto a las 5 de la tarde en Parque Revolución, que le llamamos también Parque Rojo, para poder tomar ahí en cuenta lo que personas interesadas vean sobre el transporte público, expertos, expertas, personas también de otros proyectos políticos sin problema, y podemos Va poner a ser un diálogo. sobre la mesa exactamente las coincidencias, ¿no? Y lo que vemos que podríamos estar trabajando es, por supuesto, de manera transversal, ver el tema de que la movilidad es un derecho humano, de ir buscando que el Estado sea el que pues administre, ¿no? Esto del transporte público. Incluso CITEUR pues es el modelo que hemos visto que ha funcionado, pero ahí también hay varias cosas que no se transparentan, ¿no? Entonces, en eso, las cuestiones de los concesionarios pues que sean transparentes. Si es verdad que el prepago queda listo en este año, pues necesitamos un órgano de transparencia para poder saber qué es lo que sucede ahí. Lo de contemplar la tarifa social, más allá de lo de Que una está en tarifa 7.50, técnica. ¿no? La tarifa social se hizo un cálculo, yo tengo entendido por organizaciones de la sociedad civil, fue de entre 5 y 6 Es que pesos más el bien. Instituto de Movilidad hacía las dos, la técnica Sí. y la social. Ujú. Y hasta donde recuerdo, la técnica salió en 9.52 9.52. así y es. la social en 7.50. Perfecto. O sea que eso es la que recuerdo, que había una diferencia de 2 pesos, ¿no? Basándose entonces en el IMTJ, y también puedes involucrar a los ciudadanos dentro de la evaluación, y los órganos actuales ciudadanos que hay, como el Observatorio Ciudadano, por ejemplo, pues que tengan dientes, ya que se deje de pensar en recomendaciones nada más. Ahora, la propuesta actual, Susana, es que se subsidie
directamente la tarifa. Exacto. Es decir, que el gobernador diga, va la tarifa a 7 pesos de regreso y le metemos esos 2.50 y el gobierno pone esos recursos. Sí, ese subsidio tendremos que ir a avanzar hacia allá. Y hay otros países u otros modelos que incluso la iniciativa privada, me parece, inyecta una cantidad también de dinero, pero se va al Estado. El Estado es quien administra, ¿no? Ahora, ahí nos vamos a lo que sucedió en el sexenio de Emilio González Márquez con los subsidios generalizados al transporte. Que en este caso, para subsidiar una tarifa, para que baje 9.50 a 7, estarías hablando más o menos de unos 3.000 millones de pesos, 2.800, 2.900 millones de pesos anuales. Y el problema es que se los inyectas, Augusto, y eso nunca llega al usuario. Ni mejoran las unidades, ni es un mejor servicio para los usuarios, ni les pagan mejor a los trabajadores del volante. Se lo comen los del pulpo, ¿no? O sea, tal vez como pensé en un subsidio, que yo coincido en subsidiar, pero dirigido a quien lo necesita. Claro. Es decir, no me subsidies a mí, subsidia a quien tiene mayores necesidades, ¿no? Sí, creo que el tema del subsidio es delicado justo porque se ha quedado como la compensación de los dividendos que no se obtienen por el pasaje. Ahí está. Porque les ofrecemos un trato perverso a los concesionarios. Yo no digo que ellos sean los perversos, digo que el trato que les ofrecemos. Les decimos, tú haz negocio. Aquí está, te lo damos para que hagas negocio. Y eso nadie va a decir, no te preocupes, no hago negocio, yo con gusto doy el servicio, eso no va a suceder. Y si les estamos ofreciendo que hagan un negocio, pues van a hacer todo lo posible. ¿Quién acaba poniendo generalmente lo necesario para que tú cada año recibas tus utilidades? El usuario, con mal servicio, inseguro, maltrato, etcétera. El chofer, los choferes que tienen una precaria condición laboral y el medio ambiente de la ciudad, para que pueda haber negocio. Y yo no digo que esté mal porque se los estamos ofreciendo, es legal que ellos quieran hacer negocio con los camiones. Por eso creo que el camino, y es el que se sigue normalmente, es estatizar, para que entonces el subsidio llegue como debe ser. Ya no es un subsidio, es un servicio público. Pero la palabra genera... Claro. Sí, se nos viene a la cabeza Echeverría, ¿no? Claro, estatizar. pero recordemos pensando en casos nacionales, la famosísima Ruta 100 de la Ciudad de México, desmantelarla de las manos de aquel viejo pulpo. El tren fue... El metro es estatal. Es estatal. Es público. Y así es en todo el mundo, porque no podría hacer negocio. Hay una definición que me gustó mucho, vamos al corte con esto, que me compartí en Twitter, Gisando, dice, si lo ves como un negocio el transporte, concesiónalo. Si lo ves como un servicio, subsídialo. Pero si lo ves como un derecho, estatiza. Claro. Vamos al corte, 9 de la mañana con 36 minutos. Bueno, la mañana con 41 minutos, muchos mensajes, ideas, alternativas que están llegando al WhatsApp 3318-8076-41 sobre el transporte público y también preguntas para Susana de la Rosa que está con nosotros aquí en cabina y Augusto Chacón. Jesús Medina, presidente de la FEU, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Un saludo al auditorio y a Augusto y también por allí a Susana. Un abrazo para todos. Hoy en 15 minutos van a rueda de prensa. Por supuesto que no te pido que nos adelantes lo que van a decir porque sería spoilers para nuestros compañeros de los medios y los reporteros que tienen que moverse. Sí. Pero más o menos, ¿cuál es la idea que tiene la FEU en torno a este tema de la tarifa, que siempre ha sido una agenda troncal del gremio? Sí, mira, Enrique, pues primero decirte que nos parece que este aumento, así como lo están planteando, porque pues bueno, al final lo afirmaron en la rueda de prensa, aunque después se desdigan, de que para el mes de diciembre habría ya un aumento generalizado al transporte, pues nos parece irrisorio, porque de entrada decirte que pues no hay quien garantice o no hay quien supervise que efectivamente las rutas que están diciendo que ya cumplen con toda la norma técnica de calidad, pues efectivamente la cumplan. Lo que nosotros hemos recibido de reportes de la ciudadanía, de las personas y de la gente que utiliza el transporte público, es que bueno, efectivamente hay rutas del transporte que ya están migrando al nuevo modelo de ruta empresa, pero entre las mismas rutas hemos podido detectar camiones como que quien dice por ahí están disfrazados. ¿Qué quiere decir? Pues que simulan, los pintaron, que efectivamente cumplen con toda la norma técnica de calidad. Y bueno, pues nos parece que pues eso a todas luces es un engaño, o están engañando al gobierno, pero también lo están engañando a la ciudadanía y ya están cobrando pues prácticamente los 9.50. A esto hay que añadir
que el sistema de prepago pues no está operando. No sé qué entiendan por el prepago, pero el prepago no es una alcancía que se instala en el transporte, que por cierto no da cambio y hasta este momento sigue cobrando prácticamente 10 pesos a toda la gente. Esto quiere decir que pues no está cobrando 9.50, le están cobrando 10 pesos a la gente, porque pues, yo te pregunto quién exactamente trae los 50 centavos que te pide la máquina, porque pues, muy pocas personas, es decir, si le pones 10 pesos o le pones 2 monedas de 2 pesos, una de a peso y una de 5, no te va a devolver los 50 centavos. Sí, a menos de que seas muy organizado, la tarifa es 10, ¿no? Exactamente. Entonces, a esto hay que añadir que hay 1.6 millones de usuarios que utilizan el transporte público en la zona metropolitana, que en promedio realizan 3 viajes por día. En promedio, hay quien lo utiliza más. Estamos hablando de que hay cerca de 4.8 millones de viajes en la ciudad. Y bueno, si estamos hablando de que se va para el mes de diciembre implementar una tarifa de 9.50 que va a cobrar 10 pesos, pues bueno, es un total desfalco a la ciudadanía. A esto hay que añadir que me gustaría much mencionar que es el tema que nos parece a nosotros más trascendental, el perfil de las personas que utilizan el transporte público. El 26.5% de ellos son empleados privados, el 20.8% son amas de casa y el 20.5% son estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros representamos una quinta parte del transporte público y el 18.9% trabajadores independientes. Los otros sectores ya son más pequeños. O sea, este apoyo de los empresarios no le llega a la mayoría de los usuarios. Es correcto. Aquí el dato importante, que del perfil de los usuarios, el 9.6% de ellos tiene ingresos mensuales de 0 pesos. Pues, ¿qué quiere decir? Que potencialmente son estudiantes. El 13.7% de ellos hasta de 0 a 2.500 pesos mensuales. Y el 24.7% de ellos de 2.501 pesos a 5.000 pesos mensuales. Estamos hablando que el 48% de la población prácticamente sería imposible poder pagar una tarifa de 9.50. Te tengo que despedir, Chuy, pero propuesta en específico. ¿Qué sugiere la FEU en este tema? Pues bueno, nosotros el día de hoy estaremos anunciando junto con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, un planteamiento muy concreto y muy sólido, con datos, con números, de cómo es viable garantizarle a la ciudadanía un sistema de transbordos donde pero con la tarifa 9.50. Donde accedan a un transbordo gratuito. Si van a poner esta tarifa y si va para adelante, nosotros vamos a ser muy tajantes. Primero, de entrada, decirte que no vamos a aceptar un aumento generalizado al transporte. Eso lo dejamos muy claro, sin que se audite ruta por ruta. Pero además nosotros vamos a hacer un planteamiento muy sólido de por qué y cómo se podría hacer un planteamiento de transbordos para que la gente pueda, la que más utilice el transporte, la gente que más se suba, a acceder a una tarifa progresiva que le dé descuentos y que, por supuesto, mientras más use transporte, pueda ir reduciendo los costos de poder utilizar el transporte público. Transbordos, sobre todo, que los transbordos estén al 50% o algo así. En el primer transbordo. Y en el segundo transbordo, nosotros creemos que puede ser un transbordo gratuito. Jesús Medina, te escuchamos ahorita a las 10. Gracias. Un abrazote. Adiós, Enrique. Bye. Una pregunta que nos mandan para Susana de la Rosa. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio que ya se da a grupos vulnerables a lo que propone Futuro en el tema del transporte público? Pues ahí en realidad sí sería que el Estado se haga cargo de ello, ¿no? Y sí tomar en cuenta las tarifas dinámicas también, la transparencia de los recursos para también poder administrar desde la ciudadanía y desde el Estado lo que está ocurriendo, y que la ciudadanía también pueda participar dentro de las evaluaciones o que pueda estar checando eso. O sea, es parte de lo que nos interesa proponer, que tiene que ser un proceso, pues, o una transición, ¿no? Nos dice Raúl López que esto es un asunto que se planteó en algún momento. El transporte por derecho debería ser gratuito. No, yo coincido completamente. Sí, claro. Además tiene ahora una lógica con el cambio climático. Es una manera perfecta. Fue el economista británico que lo propuso. Para desincentivar el uso del automóvil, ¿no? Empezarlo a bajar a partir de que el transporte sea gratuito. Y me parece que parte de esa gradualidad podría ser, por ejemplo, que los estudiantes no pagaran. Eso es que para que el transporte sea gratuito tienes que ver cómo financias eso. Claro, no, por supuesto. Digo, está muy fácil decirlo. Ahí están varias cosas que podrían servir para financiar el transporte público. ¿Tú cómo verías ese tema, Susana?
Pues yo creo que sí va a ser necesario irlo transicionando prácticamente, ¿no? Sí, o sea, el tema de los transbordos, sí, o sea, lo primero y claro es que ahorita al menos la palanca con la administración actual es no debe aumentar porque no se ha cumplido con lo que se dijo, ¿no? No se puede querer subir la tarifa cuando ni siquiera está todo el sistema que se ha dicho desde antes para poder administrar o checar, ¿no? Desde el prepago, desde transparentar todo lo de las concesiones, desde el tema de que la ciudadanía realmente participe y que pueda trabajar dentro de estas evaluaciones que pues se supone que deberían de realizarse y que ya pues muchas organizaciones sociales lo han hecho y no se ha tomado en cuenta eso tampoco, ¿no? Y de ahí ir pasando con esos temas de tarifas dinámicas, transbordos, que sí a la larga pues hagan responsable al Estado, ¿no? El sábado entonces a las 5 en el Parque Rojo. Así es. O en el Parque de la Revolución, ¿no? El Parque de Revolución, Porque sí, porque nos luego regañan por decirle Parque Rojo, que yo también lo conozco Exactamente. como el Parque Rojo. Augusto Chacón, gracias. Al contrario, Enrique, gracias. Susana, buenos días. Susana, gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Vamos al corte y leemos tus comentarios. En el WhatsApp sobre el transporte público, qué hacer con el transporte público, cómo salir de pues digamos, de este ciclo que tenemos en torno a la discusión sobre la tarifa, la ineficiencia del transporte, la indignidad de buena parte de las unidades. Ahorita le damos lectura a tus mensajes. David Ricardo es parte de una organización que se llama Ideas Radicales y también están en el tema del transporte. ¿Cómo estás, David? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente Ideas Radicales es un colectivo que es afín al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Es importante aclarar que institucionalmente no está incorporado a Morena como partido. Simpatizan con AMLO, ¿no? Sí, pero no es de Morena No es orgánico. ni recibe financiamiento de Morena. Es un esfuerzo justamente orgánico de activistas, intelectuales, inclusive, por ejemplo, nos apoya Citlali Hernández, que es senadora de la República, ¿no? Gente que estuvo en Ábreme los Ojos, ¿no? Suscribieron también este comunicado que acabamos de sacar. Y se llama Ideas Radicales porque queremos decir las cosas como son, ¿no? O sea, sin tibiezas, sin ambigüedades, sin medias tintas. Y justo lo que queremos decir con este comunicado que lanzamos a inicios de semana es que el aumento a la tarifa va a aumentar las desigualdades y está negando la movilidad como un derecho social y como un derecho humano, ¿no? Hay que decirlo así con todas sus letras. ¿Y qué proponen? Lo que proponemos es que el Estado tenga una mayor intervención, ¿no?, en el transporte público, que subsidie. O sea, es absolutamente contrario a lo que debería de ocurrir cuando Alfaro propone que los patrones sean los que den los 10 pesos, ¿no? Quien debe subsidiar más es el Estado. Es su responsabilidad garantizar un derecho social como es la movilidad. La movilidad es un derecho tan importante como la salud o la educación. Entonces, prácticamente que Alfaro nos diga que nos vayamos con los particulares es como si nos dijera que se acaba el derecho a la salud o a la educación y que vayamos con particulares. Pero sí sabes la historia de los subsidios. Sí. Que ha sido lo que pasó con Emilio González, se subsidió a manos llenas y esa lana acabó en el pulpo, no acabó en los usuarios, Sí, claro. no se cambiaron los... Es decir, yo creo que ahí el debate interesante es cómo se subsidia. Claro, Es decir, exacto. ¿cuál debería ser la mejor vía? Tú sabes que yo soy de la idea de que se tiene que estatizar el transporte. De poquito en poquito no hay Sí. dinero para comprar ahorita todas las unidades, todas las rutas, pero sí empezar a explorar esa vía, porque creo que es muy difícil que tú puedas mantener un esquema de concesionarios y garantizar el derecho a la movilidad. Claro, por ejemplo, el modelo de la Ciudad de México nos parece un modelo que si bien tiene complejidades, está saturado, no da abasto, pero funciona relativamente bien, ¿no? O sea, el metro, el metrobús, los operadores que son privados están muy bien regulados. Olvídate la Ciudad ¿no? de México, Citeur. Sí, exactamente. Tren ligero. Claro. Pero ¿no? siempre están esas dos caras y siempre que sale este debate sobre quién debe ser el que administre, el que gestione el transporte público, está la cara del Citeur, que es la cara exitosa, y está la cara del Sistecosome, que es la cara corrupta de la administración pública, ¿no? Claro, y el problema es que con un modelo de negocios se ve a la movilidad no como un derecho, sino como con algo con lo que se puede lucrar, y por eso no importa, a los privados no les importa si sigue aumentando el precio, porque ellos tienen que mantener su negocio de forma rentable, ¿no? Pero el Estado no puede permitir eso. El Estado tiene que enfrentarse a esta mafia del pulpo camionero y tiene que tener una mayor intervención. Tiene que recuperar la rectoría en el manejo del transporte público. Porque también Entonces, está la parte de los usuarios que terminan siendo golpeados. Ahorita Augusto Chacón nos compartía las cifras, pues más o menos como la mitad de los jaliscienses tienen problemas
para poder pagar esta tarifa. Es decir, y el 30% incluso tienen problemas o admiten haber tenido problemas incluso para comprar todos los alimentos necesarios. Es decir, la situación económica es compleja, pero hay otra gente que también de pronto es víctima. Por ejemplo, David, los choferes. O sea, los choferes son la cara que nosotros vemos. El Claro. que habla por celular, que rebasa, que le vale, que le tira el camión a un ciclista, a un peatón. Pero muchas veces no tienen ni un solo derecho. Les pagan en efectivo. Es decir, hay muchas víctimas, no solamente el usuario de un modelo así. Sí, claro, un modelo ineficiente, inseguro, en donde justamente los choferes que son responsables de casi nada, ¿no? Ellos operan en condiciones muy poco dignas y pues ¿cómo puedes garantizar que un servicio sea de calidad cuando ellos operan en esas condiciones tan precarias, ¿no? Entonces, justamente un modelo de transporte también tiene que incluir a los choferes, ¿no? Pero como el eslabón más débil, digamos, de la cadena, ellos no son culpables de casi nada, ¿no? O sea, obviamente habremos tenido experiencias de choferes que manejan mal, de forma riesgosa, pero ellos están absolutamente precarizados, hacen su trabajo por muy poco. Entonces tenemos que ir hacia arriba, ¿no? Hacia las cúpulas, a combatir al pulpo camionero y a que el Estado se haga responsable de garantizar derechos. Justamente mañana vamos a tener Eso te iba a un preguntar, foro. un sí. debate, ¿no? Sobre este asunto, un diálogo. Sí, un diálogo para empezar a formular propuestas, para incluir ideas, ¿no? Viene a Dana Corres, que es una activista de Liga Peatonal. Entonces vamos a tener un diálogo, digamos, desde distintas partes de la sociedad civil. También va a estar Felipe Reyes, que es un activista Felipeno, muy conocido. ¿no? Sí, exactamente. Felipeno, que estuvo en la administración de Aristóteles. Va a estar Héctor Castañón. O sea, vamos a tener un diálogo muy plural para empezar a imaginar qué modelo de transporte público para garantizar la movilidad como un derecho social y como un derecho humano. También Sonia Serrano, ¿no? Sonia Serrano. Sonia Serrano Sí, también también va a está. estar Sonia Serrano. Viene Federico Taboada, que también es urbanista de la Ciudad de México y de Democracia Deliberada. Entonces, ese es el sentido, como empezar a proponer qué modelo de transporte queremos, porque la situación ya es insostenible, ¿no? Esto solamente, digamos, es una forma de mantener a flote el modelo de transporte público, pero se está convirtiendo en algo cada vez más complejo. Más complejo. Salvador Montes, buenos días, Enrique. Nada más como comentario. Estos 10 pesos que darán los empresarios se verán reflejados como incremento en el sueldo, por lo cual deberán pagar ISR, Infonavit e IMSS, o me equivoco. Bueno, lo que sabemos que va a operar es que van a comprar los empresarios tarjetas, que aparte son, hasta donde tengo entendido, deducibles, tarjetas al CITEUR, y los que ya tienen prepagos, que la mayoría de las otras empresas todavía no tienen el prepago totalmente establecido, y les van a recargar tarjetas mensuales con 300 pesos que tú las puedes utilizar en transporte público como apoyo. Creo que este tipo de apoyo está... digamos, no tiene impuesto, hasta donde tengo entendido, o es deducible, pero lo vamos a investigar directamente, Salvador. El problema, ya nos decía Jesús Medina, el presidente de la FEU, es que buena parte de los que utilizan transporte público no tienen acceso a un trabajo formal. Muchos son estudiantes, otros trabajan en informalidad. Sí, exactamente. Me parece que el 40% de las personas que trabajan, que están ocupadas en Jalisco, están en la informalidad. Entonces, esta medida es no solamente insuficiente, sino inexistente para estas personas. Para muchas ¿no? personas, ¿no? Jesús Solachea, lo que se debe eliminar de esta propuesta es la politización del movimiento civil. Si está visto que los políticos solo buscan estar en la foto para seguir impulsando su carrera política, y ahí vamos nosotros con una magnífica propuesta, hacerle el caldo gordo a alguien. No sé, bueno, yo creo que en estos temas no muchos políticos querían aparecer en el mensaje de que iba a subir el transporte público, tal vez en otros temas. Sí, David, para quien quiera ir entonces, el jueves. Mañana a la jueves 7 de la tarde, va a ser en Casa Granada, ¿no? Un café en el barrio de Santa Tere. Está techado por si llueve y cae un aguacero. Seguro va a llover a esa hora. Sí, ¿no? Pero que vengan, que dialoguemos, que pensemos qué modelo de transporte queremos a futuro y también pensar qué ciudad queremos, ¿no? Una ciudad más incluyente, más humana, una ciudad en donde todas y todos quepamos. David Ricardo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio, Enrique. Nos vamos mañana a las 9. Volvemos a comunicarnos para platicar de distintos temas. Tenemos mesa de análisis con periodistas y académicos. Soy Enrique Tuceni. Hasta mañana a las 9.